¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con un poco más de lo que es un contador síncrono para ver en esta ocasión lo que es un contador síncrono descendente. Y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya hemos visto, ¿no? En lo que era un contador descendente asíncrono, que tiene mucho que ver con esto. Y vamos a ver lo siguiente. Primero veamos la forma, cómo está trabajando esto. Fíjense, vamos a detenerlo y vamos a encenderlo. Cuando lo encendamos, el primer número que va a aparecer acá es el valor de 0. De aquí va a saltar hasta el valor de 15 y en cada cuenta va a ir disminuyendo hasta llegar a 0 y volver a iniciar el bucle. ¿Correcto? Vamos a encenderlo, fíjense, va a comenzar desde 0 y de ahí va a pasar a F, que equivale a un 15. ¿Correcto? 15 se representa como F en el formato hexadecimal. Veamos ahora un poco el circuito. Tenemos acá que todos ellos están conectados, el J y el K están conectados entre sí. El primero, el que tiene menor peso, que es este flip-flop de acá, su JK está conectado directamente a 1, con lo cual este señor de acá está en modo de conmutación. Eso quiere decir que cada vez que esta señal de reloj que entra por acá y está conectado a todas las entradas clock de cada uno de los flip-flops va cambiando, entonces la salida de este primer flip-flop va a ir conmutando. ¿Correcto? Luego, la conexión para el siguiente JK de este señor es tomado desde el Q negado, no desde Q, como se hacía en un contador ascendente, sino desde Q negado. Para el siguiente flip-flop, el JK se conecta por medio de una compuerta AND a la alimentación de ambas salidas negadas, tanto de A como en este caso de B. ¿Sí? Para el último flip-flop ocurre lo mismo. El JK se alimenta por medio de esta compuerta AND de todas las negaciones y los flip-flops que habían atrás de él. Es decir, acá tenemos 3, se toma de cada uno de ellos la parte negada y se alimenta a la compuerta AND. ¿Sí? Esta a su vez va a estar conectada al JK. ¿Correcto? No está más decir que todas las conexiones de clock son comunes. ¿Sí? Hay que recalcar eso. Y luego, si nos fijamos acá en lo que es la tabla, vamos a observar más claramente cómo está trabajando. Hemos dicho que comienza a contar desde 0 y luego viene acá y va cambiando, ¿no? Estamos observando solamente la salida en A. Ojo que las salidas no se toman desde los valores negados, sino desde los valores no negados, ¿no? Es decir, se toman desde acá, A, B, C y D, ¿correcto? Luego entonces esta salida queremos que esté conmutando, va a comenzar de 0 y va a conmutar cada vez que cambie el valor del clock que alimenta a las entradas de reloj. ¿Correcto? Por eso que se está conectando directamente a 1 para que este esté en modo de conmutación y cambie cada vez que la señal de reloj cambia. Para este señor de acá, la salida es este de acá está alimentando al JK, fíjense, es el Q negado, es decir, la salida de A alimenta al JK del B. Y fíjense, cuando A está en 0, es como si el JK de B estuviera conectado a 1, es decir, está en modo de conmutación. Quiere decir que al siguiente cambio del pulso de reloj, como esto está en 1, está en modo de conmutación, va a cambiar. ¿Sí? Va a cambiar y cada vez que este señor se coloque en 0, el A negado va a estar en 1 y ese es el que alimenta al JK del B. Así que en el siguiente pulso va a conmutar. ¿Sí? Va a conmutar. ¿Sí? Lo mismo para C. Cada vez que ambos, tanto A como B, que están alimentando a este señor, están en 0, los valores negados estarán en 1 y estarán alimentando al JK, de tal manera que al siguiente pulso se van a convertir, o mejor dicho, va a conmutar la salida de este de acá, ¿no? Es decir, C va a conmutar cuando ambos, A y B, estén en 0.
¿no? Con lo cual JK de este señor, de C, va a estar alimentando al flip-flop y va a hacer que esté en modo de conmutación, ¿correcto? Lógicamente lo mismo ocurre para C, perdón, para D. Eso va a conmutar cada vez que los tres anteriores están en cero. ¿Sí? Recordar que A negado, B negado y C negado están en 1 y están alimentando al JK de D. Así que en el siguiente pulso, como este señor está en modo de conmutación, va a conmutar. ¿Sí? Esa es la forma como trabaja entonces un flip-flop descendente de tipo síncrono. Cualquier pregunta, ya saben. Nos vemos, cuídense.